Saludos, un saludo muy especial a las y los suscriptores y audiencia en general. Invito a que se suscriban y dar like para apoyar este objetivo. En esta ocasión trabajaremos cálculo de sistema solar fotovoltaico de un televisor de 32 pulgadas, 60 vatios de potencia y tecnología LED. Placa de características. Tenemos acá 60 vatios la potencia y tenemos acá una alimentación AC de 100 a 240 voltios. Consumo de energía. Tenemos el televisor, tenemos la potencia, esta potencia que la hemos sacado pues de la placa en vatios, y tenemos el uso de día, uso de horas al día, que son 6. Entonces de aquí sacamos el consumo, 360 vatio hora día. Esto es indispensable para la medida, para medir la energía de consumo. Tenemos acá 360 vatios, que es la potencia de la ficha, y como necesitamos el consumo de energía, solamente tenemos la potencia. Sabemos que existe potencia física, potencia mecánica, esta es potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que emite o absorbe un cuerpo en una unidad de tiempo. Por eso necesitamos esta unidad de tiempo para complementar el consumo de la energía. Entonces serían 360 vatios hora día. La mayoría tenemos también kilovatio hora, ¿cierto? Que es una medida, un consumo de energía. Pero es muy sencillo. Es coger estos 360, dividirlo por 1000. Sería 1, 2, 3. Correr la coma 3 cifras hacia la izquierda. Punto 36. Esto equivale a punto 36 kilovatio hora. Bueno, entonces acá les comentaba la potencia 60 por 6, 360 el consumo. Y acá tenemos la demanda, son 60 vatios, casi la misma potencia, tratándose de estos equipos que son de bajo consumo y que no son diferentes al trabajo de una, por decir, una lavadora o una nevera o heladera, que son diferentes porque poseen motores eléctricos. Tenemos 360 vatio hora día por el 20%, 432 vatio hora día en total. El factor pues, de seguridad multiplicamos por el 20%. Tensión del sistema. Entonces estamos en este rango. Vamos a trabajar a 12 voltios y además tratándose de equipos de bajo consumo, pues como es un televisor. Tenemos acá esto para seguir explicando lo de kilovatio hora. Muy sencillo, miran este otro ejemplo. Tenemos 2000 vatio hora. Divido 1000, entonces aquí es muy sencillo. Son 2 kilovatio hora. 4000 vatio hora en kilovatio hora. 4 kilovatio hora. Así de sencillo. Paneles, cantidad de los paneles solares. Bueno, acá tenemos en cuenta consumo diario sobre la hora solar mínima. Eh, Tenemos en el canal un video para encontrar, hallar, obtener hora solar mínima en cualquier lugar. Acá nos da entonces 108 vatios. Vamos a trabajar con un panel de 150 vatios, porque la verdad acá en la región encuentro uno de 100, pero no me puedo ir por debajo, no nos podemos ir por debajo. Si encuentran uno de 120 en el área donde ustedes estén, perfecto, 120, 130, 140. Yo encuentro más comercial de 150. Y obviamente vamos a trabajar una tensión de 12 voltios. Hay que aclarar para comprar pues el panel, a qué tensiones vamos a trabajar. Tenemos entonces estas características de este panel: 150 vatios, 22.5 voltios, 8.75 amperios, 18.4 voltios, 36 celdas.
Este panel es un panel 36 celdas, más o menos 0.5 por celda, voltios, o sea, aquí nos da la prueba, 18 voltios. Este es policristalino para trabajar en climas cálidos. Se llama a trabajar, también existe pues el monocristalino, que es de mayor eficiencia. Este es policristalino, pero mire que estamos dando, este es de menor eficiencia, pero estamos dando un rango máximo, vea, estoy colocando 950, entonces no tenemos ningún problema en la capacidad. Sabemos que cuando vamos a trabajar estos sistemas, panel solar, reguladores, baterías, estos sistemas trabajamos como en cadena, o sea, cuando uno elige estos componentes, esto no es ensamble y ensamble, no, hay que diseñar, estos sistemas, porque van a tener características especiales entre ellos, no pueden no cambiar cualquiera así por cambiar, ya que tenemos aquí una tensión del sistema de 12 voltios, la tensión de las baterías, y este panel está especial para esa tensión. Mire que tenemos 18.4, está muy cerca de esta tensión de las baterías, 12 voltios, entonces no va a trabajar forzado. Eso es lo que hay que hacer en estos sistemas. Ya si van a cambiar de otro panel, van a pasar a otro, tienen que mirar ya el controlador, regulador de carga con el que vayan a trabajar. En este momento vamos a hacer el diseño especial para un sistema, obviamente, de este equipo, un televisor, que no exige mucho en estos componentes. El controlador de carga, potencia del panel son 150 vatios. Ojo que en esta potencia del panel, porque estamos trabajando sistemas pequeños, pero este valor se puede decir de que es todo el arreglo fotovoltaico. En lugar de decir potencia del panel, yo digo, bueno, potencia del arreglo fotovoltaico. Son 150 dividido 12 voltios, que es la tensión del sistema, 12.5 amperios. Ya en el mercado no encuentro uno de 15, un regulador de 15. Creo que el más próximo ya es el de 20, viene 10, 20, 30, 40, 50, 60. Trabajamos con este de 20, que es el más cercano, de 20 amperios. A 12 voltios podemos trabajar este regulador PWM porque está muy cerca de la tensión. El panel está muy cerca de la tensión de 18 a 12, está muy cercano y por eso se puede trabajar el PWM. Y si va a trabajar el MPPT, pues ya es opcional, mucho mejor. 20, eso sí que cumpla con 20 amperios, que se adapte a estos voltajes, 12 voltios y tipo PWM. El inversor. Necesitamos un inversor de 12 voltios y que supere la potencia de las cargas, es decir, un poco mayor de 60 vatios, que es la potencia de la carga del televisor. Para este tipo de carga, el inversor puede ser de onda modificada, porque estamos trabajando un sistema muy simple, un sistema muy bajo. Eso sí, por acá sí encuentran uno de 150, de 200, y encuentran el de 150. Acá más comercial que tenemos en la región es uno de 300 vatios. Es un tipo de inversor cuya alimentación sí sea 12 voltios y la salida en AC sea 120 o 220. Esto ya lo define el lugar donde estemos o el país, el equipo que tengan. Pues si es a 120, entrada de alimentación 12 voltios DC, pero la salida que sea 120. Y si no, si el equipo es a 220, pues la salida a 220, sencillo. Onda modificada. Si lo colocan onda senoidal pura, puede trabajar, obviamente, todavía es mejor, pero ¿qué pasa? Que no es necesario para estos sistemas y lo que pasa es que sale un poco más costoso.
Las baterías, 432 vatios hora dividido la tensión del sistema da 36 amperios hora día. Este amperio hora día lo multiplicamos por 2 o simplemente lo dividimos por el 50%, da 72 amperios hora día. Acá también miramos si consiguen baterías de 80, 90, en este caso la más comercial, el más cercano es 100 amperios hora. Entonces esta es la batería, 12 voltios, 100 amperios hora y de ciclo profundo y una tecnología de gel. Acá tenemos el esquema o diagrama de conexión. Ya les indiqué que vamos a trabajar con este panel de 36 celdas, aproximadamente 0.5 por celda, 18 voltios. Este trabaja apareado pues con este tipo de regulador, controlador de carga. La batería ya tienen todas las especificaciones, hasta la del televisor y el inversor. Bueno, hemos llegado al final. Favor suscribirse, dar like. Muchas gracias.